Saludos, ya estamos por aquí en Átomos y Bits con todo el ritmito, toda la marcha de siempre para contaros cosas relacionadas con la ciencia y con la tecnología, para examinar un poquito más de cerca el mundo este en el que vivimos y sus mecanismos que conocemos muy pocos, ¿eh? O sea, pensamos que dominamos aquí el planeta y que dominamos muchas cosas, pero ¡Kia! Aquí estamos todavía buscando la explicación de un montón de historias y esas explicaciones pues nos ayudan mucho los avances científicos que cada semana nos cuenta José Manuel Nieves en un programa como este que cuenta con la realización técnica de Esteban Novillo y aquí en el micrófono con el saludo de Pedro Pablo May. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues vamos a por ello. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor? ¿Qué tal? Hola, Pedro Pablo, una semana más aquí. Hoy en el Himalaya estás, ¿no? Porque me vas a hablar del tercer ojo. Creo que te llamas José Manuel Rampa, te has cambiado el nombre. Rampa. Y me tienes que hablar del tercer ojo desaparecido e incrustado dentro de nuestro cerebro, o algo parecido. No sé, creo que no lo he leído bien. O sea, tú imagínate, sí, lo has leído bien. Lo que pasa es que es difícil de creer. O sea, tú imagínate la siguiente película, ¿no? Que es de cientos de millones de años, pero la pasamos en un minuto. Venga. Imagínate unas criaturas, nuestros antepasados directos, que tenían no 3, sino 4 ojos. 4 ojos. Ese era yo cuando usaba gafas. No, los primeros vertebrados, para totalmente en serio. Y según fueron evolucionando, fueron perdiendo 2 de esos ojos que se metieron dentro de la cabeza y se convirtieron en otra cosa que seguimos teniendo dentro del cerebro, que es la glándula pineal. La glándula pineal es un ojo, en realidad. Es un ojo vestigial. Uh-huh. Es increíble. O sea, es una de esas investigaciones. Déjame que te lo cuente desde el principio. Venga. Porque es que vamos, mira, nos tenemos que ir al Cámbrico, que es la cuna de todo, ¿no? Sabes, en la vida. Estamos hace 518 millones de años en el Cámbrico. Uh-huh. En esa época faltaban todavía cientos de millones de años para el reinado de los dinosaurios. No existían ni los árboles, ¿vale? Y las tierras emergidas, los continentes, estaban absolutamente yermos, desolados, desiertos, sin vegetación y sin criatura alguna, sin ninguna vida. Toda la vida que había estaba en el océano, en los mares, ¿vale? Sí. Y allí, bajo la superficie de los océanos, tuvo lugar la mayor revolución biológica que ha habido nunca en nuestro planeta, que es la explosión del Cámbrico. Se llama así porque en ese momento la naturaleza se puso a experimentarlo todo, todas las formas y las distribuciones corporales. Fue un estallido de creatividad. Ensayó casi todos los planes corporales básicos que conocemos hoy. Nunca antes y nunca más después volvió a ver la vida, tuvo un salto, una época de esplendor tan enorme como esa, ¿no? De hecho, todos los géneros que surgieron entonces son los mismos. No hablo de las especies, hablo de los géneros. Un género tiene dentro muchas especies. Sí. Por ejemplo, el género Homo pues tiene un montón de especies de Homo y todos los géneros son distintas especies. Bueno, pues todos los géneros que conocemos en la actualidad y otros que desaparecieron surgieron de allí. No ha habido ni un solo género nuevo desde hace 500 y pico millones de años, desde la revolución del Cámbrico. Vale, ese es el escenario, ¿vale? Sí. Allí, en medio de esas aguas, ¿qué es lo que había en aquel momento? Pues estaban empezando a surgir depredadores brutales, pero todos invertebrados. Es decir, una especie de calamares terribles que tenían unas garras prensiles recubiertas de espinas, tentáculos, en fin, había una serie de... O sea, surgieron por primera vez los primeros depredadores, porque las formas de vida que había antes no se basaban en comerte al prójimo, se basaban en aprovechar los recursos que el ambiente te iba dando. Es decir, eran más que nada seres filtradores. Yeah. Filtraban el agua del mar y se quedaban con los nutrientes. Pero ahí, en el Cámbrico, fue donde empezó la carrera de yo me equipo, me armo más que tú y te persigo y te como y tú te defiendes. Ahí es donde nació eso. Pues ahí en medio, en esas
aguas primitivas, resulta que había una única criatura, un único tipo de criaturas pequeñitas, más pequeñas que un dedo meñique, blandas, escurridizas, como una especie de fideo plateado, ¿vale? Sí. Medía nada, tenía unos poquitos centímetros, no tenía forma de defenderse de nada y se movía oscilando los músculos, ¿no? Una Tiene especie un nombre, de angulas, a lo mejor, sí, por hacernos la idea, digo. claro, tiene un nombre de esos raros que se llama Hycowichis caicunensis Me la has quitado de la boca. y, vale, bueno, pues esa pequeñita criatura es o sea, es el primer vertebrado que hubo. Es decir, fue la primera criatura que la evolución decidió equipar con un esqueleto por dentro en lugar de por fuera. Sí. Hasta ese momento los bichos tenían el esqueleto por fuera, las armaduras por fuera. Todavía tenemos todos los crustáceos, los cefalópodos, ¿vale? Que siguen siendo así, ¿no? Sí. Entonces, esta criaturita pertenecía a un grupo que son otro nombrecito, ¿no? Los milocumprínidos, que son los primeros vertebrados que existieron en el planeta. Es decir, están en la mismísima raíz del árbol genealógico que cientos de millones de años después se convertirían en peces, anfibios, reptiles, Ujú. aves y mamíferos. Es decir, en esta época en la que estamos todavía ni siquiera hay peces, ¿vale? O sea, esto, Aquí esto es donde no era un pez en realidad, era era algo más el pequeño. antepasado de todos los vertebrados. Sí. Fueron las primeras criaturas que la naturaleza decidió equipar a ver qué pasaba, hizo este experimento. Hasta entonces todas tenían los armazones por fuera y a estas criaturas decidió ponérselas por dentro. Y encima eran, ya te digo, gelatinosas, pequeñas, escurridizas e indefensas. Ujú. Pero tú fíjate, de ellas, de estas pequeñas criaturas, surgen cientos de millones de años después, te digo, los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y nosotros, los Ya. mamíferos. Bueno, pues hasta ahora los científicos pensaban que estos pioneros, estos que estrenaron por primera vez la estrategia de tener un esqueleto por dentro y no por fuera del cuerpo, pues tenían sistemas sensoriales muy primitivos, una especie de esbozo de los que tenemos ahora, algo que con suerte pues les permitía torpemente distinguir pues algún sonido o distinguir entre luz y sombra, poco más, ¿no? Ujú. Pero aquí es donde tenemos el estudio de Nature de esta semana, se equivocaban. O sea, todos los que pensaban aquí se equivocaban. Una idea totalmente falsa. ¿Por qué? Porque esos primeros antepasados tan frágiles, con espina dorsal, no solo tenían dos ojos, y tenían cuatro. Y no eran simples parches de tejido sensibles a la luz para distinguir entre luz y oscuridad, sino eran ojos tipo cámara, como los nuestros, estructuras visuales sofisticadas, como las que tienen las águilas, como las que tienen los felinos y como las que tenemos nosotros. Eran capaces de procesar la luz como nosotros y de formar imágenes nítidas del entorno. Fíjate. Esto es un descubrimiento que no tiene precedentes. Porque además, como te digo, ya te lo explicaré, este tema va a ser un poquito más largo que los demás, pero yo creo que merece la pena. Bueno, esto, además, este descubrimiento resuelve otro misterio, uno que tenemos nosotros, un enigma de nuestra anatomía, el origen de la glándula pineal, de nuestra glándula pineal, que es muy misteriosa. Es una estructura diminuta que la tenemos incrustada en lo más profundo del cerebro y que, como sabes, lo que hace es regular nuestros ritmos circadianos, Mm. regula nuestros ciclos de sueño, nos dice cuándo tenemos que dormir, cuándo tenemos que despertar y lo hace detectando y soltando melatonina, ¿no? Vale. ¿Dónde han hecho este hallazgo? Que también es importante, pues en el sur de China, en un yacimiento del sur de China, que resulta que es uno de los más completos que hay, y ahí, en ese sitio privilegiado, no solamente se han preservado animales muy posteriores que ya tenían huesos, sino que llevan muchos años los investigadores desenterrando fósiles de invertebrados y con un nivel de detalle que es absolutamente milagroso. O sea, se han preservado, fíjate, con 500 millones de años, durante 500 millones de años, no solo las partes duras o los primeros cartílagos, sino tejidos extremadamente blandos y delicados,
cosas que en condiciones normales pues habrían podrido completamente en cuestión de horas después de que se muriera un animal, ¿no? Ya. Bueno, pues estos los tenemos ahí perfectamente preservados desde hace 518 millones de años, ¿no? Es una Cuando barbaridad. encont- Una Eso, barbaridad de claro, tiempo para que esté claro, algo son, así. claro, son del Cámbrico, ya te digo, es milagroso. Hay dos o tres sitios en el mundo donde esto sucede, ¿no? Y este yacimiento de China, que es el de Chengyang, son los fósiles de Chengyang, que son muy famosos, ¿no? Bueno, los primeros especímenes de este primer vertebrado, de este Halkowitichi, que es esta especie de fideo blandito y gelatinoso, los encontraron hace un montón, a finales de los 90, ¿no? Mm. Y ya desde entonces los científicos notaron unas extrañas manchas oscuras en la parte frontal superior de las cabezas. Tenían como dos globos, dos ojos laterales, y en medio de esos dos ojos tenían dos pequeñas manchas oscuras, ¿no? Durante un montón de décadas, durante un montón de años, o sea, desde el 90 hasta ahora, pues fíjate, 10, 20, 30, 40 años, pues todos los estudios que ha habido muchos, decían que eran esas marcas oscuras. Algunas decían que podría ser, no sé, sacos nasales primigenios, los agujeros de la nariz. Otros pensaban que no eran más que manchas por la propia fosilización, o sea, que no eran nada. Otros pensaban que podía ser una especie de sistema acústico muy primitivo y muy embrionario, ¿no? No se ponían de acuerdo. Y el estudio que estamos analizando ahora, este estudio, con una tecnología 40 años superior, se ha dado cuenta de lo que esas dos manchitas entre medias de los otros dos, que eran dos ojos, eran. Y es que eran otros dos ojos más. Esta criatura tan pequeña, de apenas unos centímetros, gelatinosa e indefensa, resulta que estaba equipada con cuatro ojos que veían perfectamente. ¿Y Imagínate tú. cómo ha llegado eso a estar dentro de nuestro cerebro, a Vamos replegarse de por, esa manera? vamos por parte, vamos Sí. por partes. Claro, encontrar esto en un fósil de más de 500 millones de años no es fácil. Mm. Bueno, pues ahora resulta que estos investigadores han usado equipos de altísima resolución, de ultra alta resolución, análisis químicos que son capaces de identificar moléculas individuales y han conseguido, escrutando milímetro a milímetro, esas entrañas de piedra, porque estamos hablando de fósiles, reconstruir en 3D todo lo que tenían estas criaturas, con un nivel de detalle que llega hasta lo molecular, ¿no? Y Fíjate. claro, lo que encontraron es que preservan los ojos, pues ya te digo, con un detalle extraordinario, ¿no? Primero estudiaron los grandes ojos laterales. Tiene dos ojos grandes, uno en cada lado de la cabeza. Esos eran, digamos, más obvio, ¿no? Para entender cómo funcionaban. Y después se encontraron esas otras dos manchitas que había en medio, resulta que eran otros dos ojos más pequeños, que estaban justo entre los dos ojos más grandes. Y también eran completamente funcionales. Y eso fue lo que les llenó de asombro y los que les hizo, vamos, casi caerse de la silla, ¿no? Claro. ¿Y cómo prueban que esas pequeñas estructuras circulares eran ojos funcionales y no manchas aleatorias, yo qué sé, pues fruto de la descomposición, por ejemplo? Bueno, pues rastrearon los investigadores la presencia química de melanosomas y los encontraron. ¿Qué son los melanosomas? Los orgánulos celulares que son responsables de contener los pigmentos para la absorción de la luz en distintas longitudes de onda. Es decir, lo que nos da los colores. Nosotros tenemos eso. Y ahí estaban esos pigmentos. Y el análisis confirmó, además sin posibilidad de error, una presencia masiva de melanina, que es exactamente el mismo compuesto pigmentario que usamos nosotros los humanos en nuestras retinas. Es decir, en otras palabras, lo que descubrieron es que aquellos seres primitivos ya tenían ojos tipo cámara, como los felinos, como las águilas, como los humanos, y no solo tenían dos, sino que tenían cuatro. Esto, aparte de un prodigio de la ingeniería natural, parece un contrasentido, ¿no? ¿Por qué la evolución se tomaría tantas molestias en equipar a estas diminutas e indefensas criaturas, ni más ni menos que de cuatro ojos ya modernos, con el gasto de energía que eso tiene, ¿no?
Es decir, demostrar que un animal, que estos primeros vertebrados ya tenían estos sensores tan sofisticados, pues sacude todo lo que sabíamos hasta ese momento, ¿no? Sobre todo por lo dificilísimo que es que algo tan delicado como un ojo sobreviva durante cientos de millones de años sin fosilizar, ¿no? Claro. Pues vale, tenemos a estas criaturas con 4 ojos funcionales. Y entonces la siguiente pregunta es, vale, si estas criaturas son nuestros antepasados, la de todos los vertebrados, y tienen 4 ojos, tan al principio de la existencia de los vertebrados ya tienen 4 ojos, ¿por qué la naturaleza después decidió prescindir de 2? Porque ahora todos los vertebrados tenemos 2. Sí. No hay ningún vertebrado con 4 ojos. Ni peces, ni aves, ni reptiles, ni mamíferos. Nadie tiene 4 ojos. Claro, es lógico, ¿no? Si el ser humano y todos los que descendieron de aquellos eh, eh, tienen 2 enormes ojos oculares y no 4, bueno, pues estos científicos han encontrado esa respuesta, que es lo que tú me preguntabas antes, ¿no? Y esto de verdad es uno de los momentos más brillantes de la investigación, ¿no? Bueno, pues esos 2 preciados ojos centrales pequeñitos de este animal, del Hycowichius, no desaparecieron, cambiaron de función y cambiaron lo que podríamos decir su contrato de trabajo. Empezaron, a ver, son nuestra glándula pineal. Y a Sí. lo largo de siglos, los anatomistas, incluso los filósofos, se han debatido sobre la función de esta extraña cosa. No se descubrió hasta tiempos modernos que la tarea, tiene más tareas, ¿no? Pero que la tarea biológica principal es segregar melatonina, que como sabes es una hormona, que reacciona a la presencia de luz o de oscuridad y entonces regula nuestros ciclos circadianos de sueño y de vigilia. ¿Vale? Pero tú fíjate, los embriólogos llevan décadas fijándose en una cosa, y es que a lo largo del desarrollo de los fetos en el vientre materno, en los mamíferos, resulta que la glándula pineal comparte de forma muy sospechosa el mismo origen genético y de tejido que los ojos. Es Mm. decir, se forman a partir de idénticos abultamientos celulares de los tejidos cerebrales. O sea, nacen en el embrión, se forman como si fueran a hacer ojos, pero luego se convierten en la glándula pineal. Vale, pues lo que el estudio nos ha demostrado empíricamente es que justo al principio este complejo, este enigmático complejo pineal que está escondido bajo nuestro cráneo, no arrancó como lo que es, una simple glándula para advertirnos que era de día o de noche. Lo que estamos viendo, dicen los investigadores, es que los órganos pineales actuales empezaron como ojos capaces de formar imágenes, solo que más tarde en la evolución se encogieron, perdieron su poder visual y asumieron el papel moderno de regulación del sueño. ¿Eso cómo se traduce? Si lo traducimos a nuestra experiencia cotidiana, pues imagínate, cada vez que llegas a casa por la noche, después de un día largo de trabajo, te metes en la cama, apagas la luz y permites que tu cerebro empiece a exudar pequeñas gotas de melatonina para adormecer los sentidos y quedarte dormido, lo que está haciendo el cerebro en realidad es reutilizar la herencia de aquel par extra de ojos que hace 518 millones de años tenían estos animalitos para vigilar el mar en todas direcciones para escapar de los depredadores. Porque claro, esto es lo que nos lleva a entender lo que te he dicho antes, cómo es que la evolución se gastó tanto, apostó tanto por dotar a esta pequeña criatura de un sistema tan sofisticado. Bueno, pues, ¿por qué una criatura del tamaño del dedo meñique llega a destinar esa valiosísima energía para moldear la friolera de 4 ojos de alta precisión? Bueno, pues es que el Cámbrico no era ni mucho menos el estanque apacible con criaturas de colores que se pinta en las ilustraciones. Era un entorno hostil, brutal y tremendamente peligroso, porque de golpe, como te he dicho al principio, los océanos del planeta, por primera vez en la historia, se habían llenado de depredadores carnívoros, Sí. que eran linajes de invertebrados monstruosos, como te he dicho, y armados y blindados
pues como estos calamares acorazados que se llaman radiocontos, enormes de más de 2 metros, que acechaban atrapando presas con unos tentáculos que estaban cubiertos de espinas afiladas y venenosas, ¿no? O gusanos venenosos. En fin, eso era un infierno. Y nuestra modesta criatura, nuestro modesto Heiko Wittichis, con su cuerpecito blando como la gelatina y sin un solo rasgo defensivo, no tenía ni escamas gruesas, ni garras, ni dientes, pues solo contaba con la velocidad de sus aletas y con su percepción visual. Por eso desarrolló eso. ¿Qué pasa? 2 de sus 4 ojos estaban orientados a los lados, mientras que los otros 2 pequeñitos en medio miraban hacia arriba, que casualmente era de donde se piensa que era el punto ciego sobre sus cabezas desde que los cazadores primitivos se dejaban caer sobre sus víctimas, ¿no? Ya. Y con estos 2 ojos los veían incluso ahí. ¿Qué pasa? Que estos animales, tras millones de generaciones sobreviviendo de esta forma, van evolucionando. Y estos ancestros nuestros directos empezaron a fabricar huesos más duros, mandíbulas mandíbulas para masticar, empezaron a convertirse ellos también en cazadores que cazaban a otros, ampliaron sus cerebros y esos ojos laterales, los grandes, se fueron haciendo cada vez más sofisticados, más refinados y fueron adquiriendo más protagonismo, incluso empezaron a ver perimetralmente. Es decir, hicieron que ya no valiera la pena tener 4 ojos. De modo que los 2 ojos pequeñitos que había en el centro se fueron retrayendo. Aquí es donde el dictado hacia la economía absoluta de la evolución vuelve a triunfar. Ya no vale la pena tener esos. Y ese antiguo par central de globos oculares se fue reduciendo, se retrajo, se hundió esas lentes bajo el cráneo de hueso de aquellas criaturas un poco tiempo después, y perdiendo ya no eran capaces de ver la imagen nítida de su entorno, pero sí eran capaces de hacer esta labor endocrina de sincronización vital, sabiendo si había luz fuera o oscuridad fuera, y regulando con eso nuestro proceso de sueño, ¿no? Vamos, es una hazaña, es una proeza de la investigación, como puedes ver, esta que te acabo de contar, ¿no? Una maravilla del diseño biológico que incluso a día de hoy apenas igualamos pues, con nuestras mejores cámaras, ¿no? Y una sorpresa, porque estos ancestros de todos los vertebrados pues ya tenían una capacidad visual absolutamente sofisticada para navegar en un mundo muy peligroso, ¿no? Hay una serie por ahí de televisión que se llama Bones, Huesos, que sí. supongo que la conoces, del agente del FBI que recaba la ayuda de una experta antropóloga, Sí, y de a partir de la recuperación de unos huesos llegan a unas conclusiones increíbles desde el punto de vista científico, a reconstruir completamente lo que es el ser humano, sí, mira, y estas cosas que nos cuentas es que nos hacen ver que es así, que la ciencia supuesto. con un pequeño resto material puede sacar toda Mira, una historia, ¿no? yo me acuerdo una vez que estaba, una de las veces que he ido a Atapuerca a ver a los científicos de Atapuerca. La charla de 20 minutos que me dio, en concreto, Bermúdez de Castro, que era experto en dientes, cogió un diente de un hombre primitivo, un diente aislado, y me dijo si era macho o si era hembra, a qué edad murió, si había tenido o no enfermedades, si era diestro o si era zurdo, qué tipo de alimentos había comido en su vida, con un diente en la mano. Pues imagínate, ¿no? Cuando ya en lugar de un diente empiezan a buscar como han hecho estos señores, ¿no? Todos los restos moleculares y los restos de hormonas que estaban ahí presentes todavía, preservadas en la piedra de hace 500 y pico millones de años, pues claro, pues se dan cuenta de lo que se han dado cuenta, ¿no? Pero a mí me parece una auténtica maravilla.
Normalmente nos dejaríamos de lado la sección de tecnología para seguir con un segundo tema de ciencia cuando nos alargamos, pero hoy lo vamos a hacer al revés, pues porque hay que hacer las cosas distintas, hay que abrir nuevos horizontes. Hoy nos vamos ya a la sección de tecnología y vamos a conocer un truco, un nuevo truco que ha sacado Google, como le llaman los americanos, para encontrar pues todos esos datos nuestros personales que parece que no, pero vamos dejando un rastro por internet que ríete tú de otros rastros, porque al Ya, final nos ya era acabamos hora, sacando la vida entera. ya era hora, pero es que tú fíjate, Google ha destinado parte de su inteligencia artificial a este servicio, ¿no? Que lo ha Sí, puesto, y es muy interesante porque tú puedes averiguar quién tiene qué datos tuyos, y no solamente eso, sino que puedes decidir si quieres que sigan estando o si quieres borrarlos. sí. Entonces, interesantísimo. Por eso, o sea, es una herramienta nueva que permite a los usuarios exactamente eso, descubrir si su información personal, imagínate los datos de contacto, el número de pasaporte, el número de teléfono, la dirección física, en fin, si está disponible en los datos en los resultados del buscador o no. Y en el caso de que esté disponible y no nos apetezca nada, podemos solicitar que se retiren. Ujú. Es muy fácil, ¿no? Porque, o sea, si tú coges la aplicación de Google, ¿no? El buscador de Google, ves que tienes una pequeña fotito tuya, si está registrado, tiene una pequeña fotito tuya arriba a la derecha en el móvil. Bueno, pues si tocas ahí, se te abre todo un mundo de posibilidades, ¿no? Ahí es donde puedes, por ejemplo, mirar dónde has estado el 27 de enero del 2023 y te aparece el mapa de todo tu recorrido, siempre y cuando tengas activadas todas esas cosas, de dónde fuiste, qué paradas hiciste, qué fotos hiciste aquel día, cuántos kilómetros recorriste, y eso lo puedes mirar Mm. y lo puedes borrar si quieres, ¿no? Pero han puesto otra cosa que se llama resultados sobre ti. Y esa otra cosa está vinculada pues, a tu cuenta de Google, evidentemente. Entras a la app, pulsas en la imagen, o en la letra, a veces es una letra, o una fotito, y desde ahí entras. Entonces, ¿qué es lo que haces? Lo primero que te va a pedir es qué datos quieres que se busque. Es decir, te va a pedir que le añadas esos datos en la herramienta bajo total privacidad y Google no va a utilizar eso absolutamente para nada en ningún momento. Bueno, Pero eso es lo que necesita... dice, ¿no? Pero vete tú No, tanto a no, saber luego. a ver, ¿qué prefieres? ¿Fiarte de Google que te da esas garantías o fiarte o no saber que hay un montón de sitios y de instituciones y de páginas web que tienen esos datos y no sabes de quién son? Sí, mi tercer ojo me dice que no me fíe de nadie, pero bueno, en este caso, Vale, vale, tú le pones los datos que quieres que Google compruebe. Y Google lo que hace es periódicamente, a partir de ese momento, con esos datos que tú le has facilitado, sí. hace revisiones y te notifica, te manda informes si va encontrando algunos de esos datos en los resultados del buscador. Ajá. ¿Qué tipo de cosas puedo encontrar? Pues, a ver, ya te digo, datos de contacto como tu nombre, el apodo, un número de teléfono, tu email, tu dirección física. No se limita a un teléfono. Imagínate que tienes varios emails o varios teléfonos, puedes decírselo. Y en Estados Unidos, Google ya ha añadido más datos todavía, como el número de la seguridad social, o el carnet de conducir, o el pasaporte. ¿Vale? Tú lo pones y dices, a ver, ¿quién tiene acceso a mi DNI? Sí. Cuando lo pongan en España, o al pasaporte, eso no se puede hacer en España, pero en Estados Unidos sí, ¿no? Ujú. Esto por ahora solamente es en Estados Unidos, pero para que veas, ¿no? Entonces tú, cuando haces eso, Google te dice que en unas horas, porque hace un barrido, en unas horas hace una comprobación, hace una búsqueda global y ve dónde esos datos que tú le has dicho están publicados y están compartidos. Sí. Y te da un informe con los resultados. Eh, esa búsqueda, ya te digo, puede ser hasta varios días, ¿eh? Y además, a partir de ese momento y hasta que tú no le digas que pare, te lo va a hacer periódicamente. Ujú. Va creando informes y entonces tú lo recibes en tu correo electrónico y te dice, yo sé por qué lo he hecho, ¿no? Y te dice, por ejemplo, la red X tiene tu nombre, tu correo, tu, no sé, tu, tu número de teléfono y tal, y tú le dices borrar. Entonces, pues claro, eso en el caso de la red X puedes ir a la red X y borrarlo directamente, ¿no? Pero hay otro montón de cosas. Yo, por ejemplo, mis datos, yo trabajo en el periódico y tengo cuenta
en el periódico online. Bueno, pues tiene acceso a unos datos personales míos que si quiero los quito. Ujú. ¿Vale? Entonces, nos dice la página web donde se encuentran esos datos, qué tipo de dato contiene, y entonces tú solicitas la retirada. Si tú consideras que hay una información que no debería estar tan visible o que no quieres que esté ahí, solicitas la retirada. Te lo pueden denegar, pero solamente si son sitios en los que esa información se considera un dato de interés. Como, por ejemplo, si tú, te he dicho antes lo del periódico, pues en Sí. el periódico probablemente no lo quita porque siendo periodista, el que tú tengas un correo electrónico para que los lectores se pongan en contacto contigo y te digan lo que has hecho mal o sus impresiones sobre lo que escribes o que pongan sus quejas o qué tal, O lo que has pues hecho bien también, hombre. también pues tiene su utilidad, ¿entiendes? Es una cosa que es en favor de. Sí. Entonces, en esos casos a lo mejor tal, pero lo que se consigue es que Google retira los resultados de su buscador. A ver, los datos en sí no se eliminan, ¿vale? Y no se pueden retirar del Internet en general. Lo que se elimina son los resultados de las búsquedas, ¿vale? Ya no te aparecen en ninguna búsqueda ni en ninguna página web donde tú no quieras que estén, ¿no? Ese proceso lo inicias. Mm, lo puedes iniciar con un comando de voz. Simplemente le dices, muestra mi información personal y no quiero que aparezca. Y entonces, y luego la información de contacto. Pero lo más fácil es irte a tu fotito, pinchar en tu fotito e ir al apartado este que Sí. te he dicho que se llama resultados sobre ti. ¿Vale? O sea, Me me parece parece un punto muy interesante, aunque no sé yo y muy si. útil. Sí, no sé yo si para la gente joven va a funcionar, porque últimamente, como vimos en la cultura del espectáculo, que todo el mundo Ya, saca ya, todo lo que hace, ¿no? ya. Es más para gente de nuestra edad, ¿no? Me da la impresión. ¿O no? Sí. Vamos, no es para gente, no, yo creo que no, porque yo creo que hay toda una, una, una parte de la juventud que está muy concienciada ya sobre los problemas que pueden traer las redes y que no le hace ninguna gracia que sus datos anden pululando por ahí sin ningún tipo de control, ¿no? Sí, pues luego además esos datos se venden y, bueno, pues para campañas publicitarias o políticas o para lo que sea. Sí, para cualquier cosa. Vamos a ver, es el precio que pagas por tener los servicios inestimables que te da Google Maps o que te da Gmail, que es, fíjate qué herramienta más potente y que Sí. es gratuita y que te da, y que te da un montón de servicios a los que puedes acceder, ¿no? Fíjate que Eh, parece que lo tenemos de toda la vida, pero todos estos servicios son de hace pocos años, muy pocos años claro, pero relativamente. tú prueba a eliminarlos todos y a vivir sin ellos ahora. Claro, claro, por eso digo que es una cosa que Bueno, pues no. el precio, o sea, no es gratis, nada es gratis. Y Mm, el precio son tus datos. sí, así es. Pues nos quedamos con ese truco, con esa manera de funcionar y de intentar controlar en la medida de lo posible nuestros datos personales. Bueno, Pues, pues aquí lo vamos a dejar, si te parece. pues perfecto, me parece muy bien. Y ya con la encomienda de volver la semana que viene para seguir contando cosas interesantes ¿Cómo relacionadas no? con nuestros temas. Cuenta con ello, por supuesto que sí. Que pase usted una feliz semana, don José Manuel. Igualmente, un abrazo y un José saludo a Manuel todos. Nieves se encarga de contarnos cada 7 días en Átomos y Bits lo último de la ciencia y la tecnología. Y Esteban Novillo se encarga de la realización técnica para que este programa llegue hasta vuestros oídos. Y Pedro Pablo May os saluda desde aquí y os dice hasta la semana que viene.